grandes temores que tenemos en Tijuana cuando se nos va la luz. Y el jabón, y la comida, y la carne que tengo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le sigue diciendo en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Diga conmigo: mi carne quiere engañarme, quiere llamar a lo bueno malo, y a lo malo lo quiere llamar bueno. Está viciada la carne. La palabra viciada significa corrompida, que tiene mala costumbre, que está echada a perder, no sirve. Algo viciado no sirve, dice el apóstol Pablo. Y hoy en esta mañana quiero hablarles de dos personajes de la Biblia muy importantes en el Antiguo Testamento. Uno que estaba viciado y otro que buscaba algo que usted y yo venimos buscando esta mañana: la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen a buscar esta mañana la bendición de Dios? Y estos dos personajes es acerca de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran dos jóvenes que uno de ellos, llamado Jacob, había crecido con el anhelo, con el deseo de tener la bendición de Dios a como diera lugar. Y todos aquellos que hemos leído el libro de Génesis, capítulo 24, capítulo 25, nos damos cuenta que incluso Jacob hasta usurpó a su hermano. Hasta le dijo a su hermano un día que venía el cansado: véndeme tu primogenitura. Vemos más adelante a un Jacob e incluso agarrado de un ángel diciéndole: no te suelto hasta que no me bendigas. O sea, Jacob anhelaba tener la bendición de Dios. Ahora yo hago una pregunta, contéstemela: ¿la bendición de Dios es visible o no? Pero hermano, cuando se habla, cuando dice Dios te bendiga, ¿es visible? ¿Usted lo puede ver? Usted no lo puede ver, se manifiesta, ¿verdad? Pero no, en el momento es como si yo le digo al pastor Fector: lo bendigo, pastor, en el nombre de Jesús. Ah, muchas gracias. Pero el poder de esa bendición y lo que representa esa bendición se tiene que manifestar tarde o temprano en su vida. Y Jacob es lo que buscaba: yo quiero la bendición de Dios. Pero también vemos a otro personaje, a su hermano mayor, a Esaú. Y una de las cosas que caracterizaba a Esaú es que Esaú no buscaba la bendición de Dios. A Esaú no le interesaba la bendición de Dios. Pero ¿por qué no le interesaba la bendición de Dios a Esaú? ¿Por qué no quería la bendición de Dios? ¿Por qué no era con un corazón conforme al de su hermano? Porque Esaú tenía otras cualidades, otras capacidades. Y una de las cualidades que nos dice el libro de Génesis, búsquelo en su Biblia por favor, capítulo 25, Génesis capítulo 25, versículo 27 y 28, y déjenme una mano cuando esté ahí o cuando esté en pantalla. Dice Génesis 25, 27 y 28: y crecieron los niños, y Esaú fue, ¿qué? Diestro en la casa. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, cuando dice la Biblia que Esaú era un hombre diestro en la casa, significa que era un hombre muy bueno para la cacería. Es decir, había en Esaú una cualidad que era que él no batallaba mucho para poder cazar animales. Y si usted recuerda, en ese tiempo no había Canimax, no había Oxxo, ellos no podían ir y me das un kilo de carne. No, ellos tenían que cazar su propia comida. Y la Biblia describe y dice que él era un hombre diestro. Hubo otro hombre en el Antiguo Testamento que es, bíblicamente es el mejor cazador de la Biblia, un hombre llamado Nimrod. Dice la Biblia que él era un hombre diestro en la casa. Dice, no hubo otro como Nimrod, un hombre diestro para cazar animales. Después de Nimrod, la Biblia menciona
Esaú. Es decir, yo me imagino que cuando Esaú salía con sus amigos y miraban sus amigos, Esaú tenía un potencial para casar, que tiene una cualidad admirable. Los amigos, yo me imagino, ¿verdad? ¿Cuántos en algún momento a nuestro camarada le llegamos a decir, que estás bien bravo? Aquellos que en la escuela no, estás bien bueno para las matemáticas, hazme mi tarea, ¿no? Eres bien bueno para esto. Yo me imagino que alababan a Esaú, lo alababan tanto que en algún momento Esaú se la creyó. Y yo me quiero imaginar que Esaú llegó a pensar y a decir, ¿y yo para qué necesito la bendición de Dios? ¿Y yo para qué quiero la bendición de Dios si yo soy un hombre bendecido? O sea, no tengo necesidad de que Dios me dé una bendición. Por eso es que más adelante, en el mismo capítulo, Génesis capítulo 25, los versículos 30, 31, creo que es hasta el 33 o 34, dice la palabra de Dios que cuando una de las tantas ocasiones que bebía Esaú, glorioso de cazar quizás un león y diferentes animales, y él llegó a la casa, la comida estaba cruda, y llega y su hermano Jacob ya tenía un potaje preparado. Entonces él llega y dice, con mucha hambre, un día una jornada larga de trabajo, un compromiso muy pesado con su trabajo, él llega y le dice a Jacob, hey, dame de ese potaje. Y Jacob le dice, ¿sabes qué? Si quieres de este potaje, véndeme tu primogenitura, véndeme la bendición, véndeme la imposición de manos que un día mi padre tiene que hacer sobre ti. Entonces dice la Biblia en el libro de Génesis 25, dice que Esaú le dijo, ¿y yo para qué quiero esta primogenitura? Y dice que se la dio a su hermano, verbalmente se la entregó. Entonces dice el escritor de Génesis, y de esta manera Esaú menospreció la bendición de Dios. Es decir, que muchas veces ustedes jóvenes, nosotros adultos, podemos llegar, ¿verdad?, a tener un potencial muy bueno, muy grande. Usted puede ser una persona intelectualmente preparada. Usted puede ser un joven quizás que está en un camino donde se está programando para ser una persona exitosa en la vida. Pero déjame decirte algo, tú necesitas la bendición de Dios. Porque sí, podemos ver a grandes doctores, podemos ver buenos filósofos en el mundo, podemos ver grandes ingenieros y infraestructuras, ¿verdad? Hace semanas estuve en Washington y me maravillé. ¡Wow! ¡Qué grande, qué maravilloso es esto! Pero al final de cuentas, muchos de ellos no tienen salvación, no conocen al Señor. Necesitan todavía lo más importante en su vida, que es la gracia de Jesucristo en sus corazones, ¿verdad? Entonces yo veo ahí un Esaú que dice, ¿para qué quiero la bendición de Dios? Si yo me valgo por mí mismo, yo soy cazador, soy un hombre fuerte, soy un hombre importante, la gente me alaba, la gente me dice que qué gran ministerio Dios me dio, y pues ya ¿para qué necesito a Dios si ya lo tengo todo? Pero Jacob necesitaba la bendición de Dios. Jacob aprendió una cosa, yo necesito a Dios, yo dependo de la gracia, yo dependo de la soberanía de Dios. Ahora, si va conmigo al libro de Hebreos, por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, el escritor a los Hebreos, que siempre lo menciono y digo, no sé si fue el apóstol Pablo o fue algún otro buen predicador, gran predicador, ¿verdad? Del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 16. La Biblia relata cuál era la condición moral de Esaú, cómo vivía Esaú, ese joven que no necesitaba la bendición de Dios, ese joven que le había dado a su hermano su bendición porque para él era suficiente sus propias cualidades y capacidades. Y el escritor a los Hebreos describe un poquito de cómo era Esaú. Y ahí en el capítulo 12, versículo 16, le dice el escritor de Hebreos a la iglesia, le dice, no sea que haya alguno que fornicario, como quién. La palabra fornicario no se le adjudica a un casado, porque a un casado se le adjudica adulterio. Fornicación se le adjudica a un joven que está en su etapa de crecimiento y que a corta edad o a cierta parte de su edad comienza a practicar las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso significa que vemos a un Jacob que desde pequeño, ¿qué
quería la bendición de Dios. Era importante para su vida la bendición de Dios. Pero vemos a un Esaú que desde muy corta edad, pues dice el libro de Génesis 25, y crecieron los niños. Cuando Esaú entró a una edad quizás de adolescencia, comenzó a practicar la fornicación. Y yo quiero que usted entienda algo con esto, hermano, que algo que provoca el pecado en nuestro corazón es dureza y insensibilidad a Dios. Nos hacemos insensibles a Dios. No sé si a usted le ha pasado, a mí me llegó a pasar, que te haces insensible ante las cosas de Dios, que ya deja uno de tener temor de Dios, que deja uno de sentir a Dios cuando ora, que deja uno de tener ganas de levantar sus manos, porque en algún momento me llegué a sentir tan mal con Dios que miraba el lugar donde oraba y decía, no merezco estar ahí, no puedo estar ahí. En estas condiciones morales en las que me encuentro ahorita, yo no me puedo arrodillar delante de Dios. Ahorita si me dicen que cante, híjole, no, la verdad no me siento moralmente bien con Dios. Y esto comenzó a vivirlo Esaú en su vida personal. Dice el libro de Hebreos 12:16, no sea que haya alguno fornicario. Y luego dice otra palabra interesante. Luego dice profano. Es decir, que trata lo sagrado como algo que no tiene valor. Es decir, había consejo en la vida de Esaú. Había una promesa que lo seguía desde su niñez, donde Dios había prometido a su padre Isaac, a Abraham, que Dios bendeciría a través de Esaú la vida y la descendencia de Israel. Pero el pecado, diga conmigo, el pecado nos corrompe. El pecado nos corrompe. Y comenzó, pues obviamente, este joven a vivir lejos de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y simple y sencillamente lo veo y digo, se perdió el temor a Dios. Y si no está el temor a Dios, pues no hay temor absolutamente a ninguna otra cosa. El libro de Hebreos, ahí mismo en el capítulo 12, vaya conmigo el versículo 12, verso 14, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 14. Búsquelo en su Biblia porque es importante que usted lo subraye, lo tenga guardado. Cuando el escritor a los Hebreos está hablando en este capítulo 12, el escritor a los Hebreos está tomando como ejemplo la vida de Esaú para describir lo que no se debe hacer y lo que se pierde cuando lo hacemos. Y ahí en el capítulo 12 y versículo 12 dice de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas. ¿Cómo? Y luego dice, y las rodillas paralizadas. Quiere decir que en algún momento de la vida de Esaú dejó de adorar a Dios. Levantar las manos caídas. Fíjese bien, venimos hablando de Jacob y de Esaú. Pero ahí en ese versículo dice, levantar las manos caídas. Es decir, en algún momento el pecado que había en la vida de Esaú lo hizo bajar sus manos. Lo hizo, si él antes oraba o le decía a Dios, yo sé que a lo mejor tengo un potencial súper grandísimo, soy un superhombre, casi nada más me hace falta volar. En algún momento Esaú dijo, no estoy listo para orar, no me siento bien para arrodillarme ante Dios. Es decir, hubo un retroceso por un descuido espiritual en su vida. Entonces, ahí en la escritura de los Hebreos lo dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Una de las consecuencias del pecado, lo vuelvo a repetir, y es importante que lo sepamos, hermano, es que el corazón se hace duro. El corazón se hace insensible ante el dolor, se hace insensible ante la necesidad de las personas. Ahora, si usted va ahí mismo en el mismo libro de Hebreos, al capítulo 3, búsquelo en su Biblia, Hebreos capítulo 3, busque el versículo 13 y mire lo que el escritor a los Hebreos dice, y es muy interesante. De una vez, si lo pusieron aquí, ahí está bien.
¿Qué dice? Léalo usted, por favor. Bueno, entonces yo me equivoqué en este versículo. El verso, no sé si me pudieran ayudar a encontrar lo que dice. Dice de la siguiente manera: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el versículo que necesito. No sé si pudieran ahí buscarlo, googlearlo, por favor. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dígale a la persona que tiene a un lado: el pecado nos endurece, nos hace insensibles para con Dios. Entonces, si decimos nosotros: no, hermano, pero esa es una herejía, porque en el Antiguo Testamento no adoraban ellos a Dios. 3:13. Ah, estaba bien, pero no. 3:13, Hebreos 3:13. En ese tiempo muchos podrían decir: no, es que en ese tiempo no adoraban a Dios. En ese tiempo no había templo, no era el Éxodo. En ese tiempo no ofrendaban ellos a Dios, no adoraban a Dios, no levantaban sus manos, no se arrodillaban. Ah, pero eso significa que desconoceríamos la Biblia entonces. Porque si usted va conmigo al libro de Génesis capítulo 4, váyase al capítulo 4 y versículo 4, fíjese qué dice. La Biblia habla en Génesis capítulo 4, versículo 4, y dice la palabra que habían dos jóvenes muy parecidos a Jacob y Esaú. Uno llamado Caín y otro llamado Abel. Y la Biblia dice que cuando Caín trae una ofrenda a Dios, y la ofrenda, ¿a dónde se lleva? Al templo o a la casa o a un altar o a un lugar en específico. Dice que cuando Caín traía su ofrenda a Dios, dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Pero cuando más adelante en el mismo versículo 4 dice que cuando Abel trajo su ofrenda, ¿qué hizo Dios? Miró con agrado la ofrenda de Abel. Ahora, si usted va ahí mismo en Génesis 4, váyase al versículo 6, la Biblia dice que ya desde ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya había culto, ya la gente se presentaba delante de Dios para ofrendar. ¿Sí está ahí? Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Ok, en este versículo también estoy yo errado. Pero si lo sigue leyendo más adelantito, dice la Biblia: y los hombres comenzaron a invocar a Jehová. En el mismo capítulo 4 lo dice. Entonces, quiere decir que en algún momento en la vida de Esaú dejó de adorar a Dios por el pecado. Esaú comenzó a descuidar los dones que Dios le había dado por el pecado. En algún momento Esaú hizo un retroceso y prefirió su poder, prefirió su conocimiento, sus capacidades, y hizo a un lado la bendición de Dios. No le interesó, dejó de interesarle la bendición de Dios. Y fue entonces cuando le dijo a su hermano Jacob: quédatela, yo para qué la necesito. Dígale a la persona que tiene a un lado: no regales tu bendición. Si tienes un ministerio en casa de oración, si estás sirviendo en casa de oración, sigue sirviendo. Aprovecha lo que Dios te ha dado. Honremos lo que Dios nos ha dado. En el libro de Éxodo, ya con Moisés, en el capítulo 34 y versículo 19, el Señor le dice a Moisés sobre los primogénitos. Esaú era un primogénito. Y le dice: todo primer nacido mío es. Éxodo 34, 19. Y ninguno, más adelante le dice: y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Es decir, ninguno se presentará ante mí sin adoración, ninguno se presentará ante mí sin oración, ninguno se presentará ante mí sin ofrenda. Eso Dios se lo dice a Moisés para los primogénitos. Recordemos que, nuevamente lo digo, Esaú era un primogénito, pero Esaú había dejado de adorar, había dejado y había descuidado su relación con Dios. Y ahí es donde se corre mucho peligro, cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Pues ahí mismo en el libro de Hebreos, donde estamos, en el mismo capítulo 12, váyase al capítulo 12 y busque el versículo número 15, por favor.
Entonces, el escritor a los hebreos utiliza a Esaú como un ejemplo de un descuido espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y mire lo que dice acerca del corazón de Esaú, lo que había pasado en el corazón de Esaú. Cuando Esaú entiende lo que había perdido, cuando a Esaú le cae el 20, como decimos, le cayó el 20, y él entiende lo que significaba, lo que representaba la bendición de Dios a través de su padre en su vida, entonces nace en el corazón de Esaú una raíz de amargura, una raíz de odio, una raíz de rencor contra su propio hermano. Al grado que en el libro de Génesis 26 o 27 dice la Biblia que Esaú dice: cuando lleguen los días donde mis padres ya no estén, yo voy a matar a mi hermano. ¿Alguna pregunta? Contéstela si quiere o no. ¿Alguna vez usted ha sentido un enojo, un odio o un coraje que lo pueda llevar a usted a pensar: lo voy a matar? En el mundo, ¿verdad? Que usted diga: oh, nunca le hicieron algo malo que usted diga: voy a matar, lo voy a desaparecer. Le pasó a Esaú. Él dijo: voy a matar a mi hermano, lo voy a desaparecer. Porque había entonces nacido en el corazón de Esaú una raíz de amargura. Entonces dice Hebreos capítulo 12, versículo 15: mirad bien a la iglesia, mirad bien, no sea que alguno ¿qué? A la iglesia deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué puede provocar en el corazón de un cristiano que haya una raíz de amargura? ¿Qué puede provocar que yo empiece a mirar a la gente con enojo, con ira? Me cae gordo Víctor, porque predica más que yo. ¿Por qué el pastor nada más quiere que él predique? ¿Cómo me cae gordo el hermano Miguel? Porque Dios lo ha bendecido. ¿Cómo? ¿Alguna vez usted ha estado cerca de alguien que está con amargura? Yo he estado con gente amargada. Tenía en el trabajo, me acuerdo, un amigo llamado Yes, de una amiguera, porque ya no, hace mucho no nos frecuentamos, ¿verdad? Esta persona siempre estaba amargada, hermano, siempre estaba enojada, y a veces hasta uno llegaba con su carita así contento y te la bajaba, porque te hablaba bien fuerte, pero tan fuerte que tú vas como que, ay, querías, ¿verdad?, tener la mejor actitud, pero esa persona era especial para quitarte la buena actitud. Ahora imagínense a su hermano Esaú, hermano de Jacob, amargado, enojado. ¿Por qué mi hermano nada más para él es la bendición? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y la queja avanza todo el tiempo en su mente y en su corazón, al grado que dice la Biblia en el libro de Hebreos 12:15, dice que esa amargura puede contaminar a la gente que está a tu alrededor. Sembrar dudas, sembrar prejuicios en la mente y en el corazón, y se crea una red de prejuicios y de malos pensamientos contra alguien, y al único o a los únicos que está afectando esa amargura es a este lado, es a Esaú, porque eso le está robando la gracia de Dios. No se puede Esaú hincar con libertad, no puede Esaú levantar sus manos con libertad, no se siente libre, porque una raíz de amargura está plantada en su corazón. Y sabe que cuando hablamos de las raíces en el corazón, no nada más hay raíz de amargura porque te caiga alguien mal, porque Dios lo favorece más que a ti, sino que también hay raíces de amargura que podemos venir trayendo desde que somos niños. Creo que en este tema la hermana Andrea nos dio una clase muy buena.
¿verdad? De las raíces de amargura. Yo trabajé alrededor de 15 años con un ministerio aquí en Tijuana, muy famoso, muy famoso. Ellos estaban en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, todo, la Baja andábamos con todo. Llegamos a ir hasta La Paz a hacer viviendas gratuitas para las familias. Y yo recuerdo que en una ocasión se cambió la administración y hubieron tantos cambios que lo que era un ministerio se empezó a convertir o a tornar en un negocio y se perdió totalmente la visión del fundador de ese ministerio. Y yo recuerdo que al final tuve que tomar una decisión que no quería tomar, junto con otra persona que fue la que me introdujo a ese ministerio. Y tuvimos que renunciar a ese ministerio. Y en el momento cuando uno sale después de darle 15 años de su vida a algo o a alguien, como que uno cree que sale y que todo está bien, ¿verdad? Ora, lee la Biblia, canta, predica, haga lo que haga. Pero yo recuerdo que en ese mismo tiempo del 2020, que fue el tiempo donde yo renuncié, yo recuerdo que cayó la pandemia y comenzamos a dar estudios de la Biblia, del libro de Apocalipsis, a través del programa llamado Zoom. ¿Cuántos recuerdan Zoom? Mi hijo se graduó a través de Zoom en su secundaria. Y yo recuerdo que en una ocasión, en esa semana donde me tocaba dar el estudio, yo le dije a una de las hermanas a las que le daba el estudio, eran como unas 10 hermanas, algunas por ahí se han de recordar si están aquí. Y les dije, yo quiero que esta semana alguien más de un tema hable acerca de algo que el Espíritu de Dios, que Dios ponga en su corazón. Y esta hermana toca un tema que era referente con el perdón. Y fue tan grande a través de esa pantallita y de Zoom la presencia de Dios, que cuando esta hermana comenzó a hablar del perdón, comenzó a hablar acerca de lo que quizás estaba molestándote a ti en tu corazón y no lo habías confesado, no lo habías dicho completamente, abiertamente delante de Dios, había un problema, dijo la hermana. Y comenzó a ministrar a través de Zoom. Y yo recuerdo tan bien ese día, hermanos, porque ese día me quedé sin palabras. Porque descubrí que yo odiaba a las personas que habían hecho lo que me había llevado a mí a renunciar. Los odiaba. Yo estaba enojado. Estaba enojado a tal grado que nada más la miré cuando estaba ministrando y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Porque me hicieron mucho daño. Le hicieron mucho daño a alguien muy cercano a mí. Y yo me acuerdo que nada más agarré la pantalla y dije, yo no los puedo perdonar. Yo no los puedo perdonar. Eran 15 años de mi vida, pero 32 años de la vida de alguien importante para mí. Y son de esos trabajos donde sales, dicen vulgarmente, con una mano aquí enfrente y una mano aquí atrás. Adiós, gracias. 15 años de mi vida, gracias. Les serví, hice muchas cosas por ustedes, gracias. Y te vas. Y eso creó una raíz de rencor en mi corazón, de odio, de coraje. Desestimé todo y yo, ¿es cómo es posible que esto y aquello? Y comencé, yo no se lo decía a mis hijos, yo no se lo decía a mi esposa. Sinceramente, Dios sabe que casi siempre que a mí me ha pasado, yo me cierro la boca y yo en silencio he llorado muchas cosas. Y le dije al Señor, Señor, yo no puedo perdonarlos. Mira lo que me hicieron. ¿A cuántos alguna vez han perdido algo importante o han dejado algo importante que se ha quedado de pronto allá en su corazón? Alguna raíz aquí en el corazón se queda guardada, que incluso a veces hasta ni la quieres hablar porque sabes que si hablas de ese tema vas a llorar, no la puedes tocar, no la puedes sacar, estás tan frágil. Recuerdo que esta persona que duró 32 años, una vez fuimos a Home Depot, aquí cruzamos a San Diego, y esa persona le dio un ataque, hermano, no sé, de llanto, de pánico, no sé de qué le dio un ataque. Yo nada más miré a esta persona que me dijo, espérame, se agarró de un árbol y no podía llorar. Y llegó la gente y lo miró y empezó a gritar, porque era tanto su enojo, su coraje, su impotencia, que comenzó a gritar. Y la gente que estaba ahí se le acercó y
¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Le hablamos a la ambulancia. Pero era tanto el dolor en el corazón de él. Si en el mío eran 15, en él era mucho más, obviamente el doble. Fue tan fuerte para él esto, fue tan fuerte para nosotros esto, que realmente vino a crear una raíz de amargura en nuestro corazón. Pero ahora puedo decirles con toda libertad, Dios me hizo libre. Dios me hizo libre. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que los planes de Dios no los podemos entender. No los podemos entender. Pero son, como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, si yo en algún momento me sentí bendecido ahí, o sentí que estaba haciendo mucho, y no me refiero al dinero, no malinterprete, ahora en este tiempo digo, wow, Señor, de verdad me espanto y digo, Dios me ha sorprendido de maneras que yo nunca me imaginé. Dios ha sido tan bueno, tan fiel, porque una de las cosas que aprendemos a través de la relación que tenemos con el Señor es que, como dice la palabra de Dios, si tú eres infiel, Dios no es infiel, Dios permanece fiel. Él no se niega a sí mismo, Él no se niega a aquellos que fueron hechos a su imagen y a su semejanza. Qué hermoso. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia, vaya conmigo al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Cuando el apóstol Pedro le escribe a la iglesia primitiva. Cuando la iglesia, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Léalo por favor. Pero nosotros, diga conmigo, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ustedes no son de los que deben retroceder o de los que retroceden. Ustedes son de esos cristianos que cuidan su alma, preservan el alma. Ustedes son de esos cristianos que protegen el alma, que cuidan su vida personal con Dios, que no se echan para atrás, que no dicen, no, yo con esta prueba tengo, yo para qué quiero servir al Señor, ya si ya le fallé una y dos veces, para qué quiero estar bien con Dios, y mira cómo está mi corazón, tanto que me he descuidado, y ahora ni ganas de orar, ni ganas de leer, ni ganas de estar cerca de Dios, ¿para qué estoy ahí? Entonces dice el escritor a los Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Hoy en la mañana estaba dando el estudio, y le decía a los hermanos que estaban aquí en el estudio, somos casi alrededor quizás de 25 a 30 personas, y les decía, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Si usted, iglesia, si usted, hermano y hermana que me esté escuchando, no se siente seguro de su salvación, usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Porque una de las cosas que Cristo vino a darle al ser humano es garantizarle la vida eterna. Él no vino a ver si podía, Él vino a garantizar vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, a garantizar la vida eterna. Entonces vemos a un Esaú, regresando a su historia, descuidado completamente, alejado completamente de Dios. Pero vemos a un Jacob con una necesidad especial. Yo no tengo las capacidades que tiene mi hermano, quizás en este momento. Yo no tengo las cualidades que él tiene. Quizás yo no tengo ni siquiera las oportunidades que él tiene. Pero, aún así, yo sí quiero la bendición de Dios. ¿Sabes? Hoy vengo a hablarle a aquellos que quizás no tienen tantas cualidades, tantas capacidades. Quizás usted puede voltear a su derecha o a su izquierda y admirarse de mucha gente y decir, wow, mira, maestro, doctor, ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera. Usted sale al mundo y allá en el mundo hay una guerra, ¿verdad? Por ver quién es el mejor, por ver quién tiene más cualidades, más potencial, más capacidades. Usted abre las redes sociales y te quieren hacer empresario inmediatamente. En cuanto ahí te pones a ver el Facebook,
que invierte en esto, que invierte en aquello, y que sea una persona exitosa en la vida, y que sea una persona. Pero eso no es lo que Cristo vino a darnos. Claro, Él te puede bendecir, sin duda. Pero lo que Dios quiere que tú anheles más que cualquier otra cosa bajo este cielo es la bendición de Papá Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El profeta Isaías describe al pueblo de Israel en el capítulo 43, versículo 18, versículo 19, y les dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Yo digo, sí, Señor, la conoceré, amén. Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué fácil es volver atrás, ¿verdad que sí? Volver atrás es como cuando de pronto, 43 versículos 18 y 19, volver atrás es cuando de pronto, como cuando de pronto usted prende la radio en su carro y se pone a escuchar una musiquita secular, hermano. ¿A cuánto le gusta escuchar música secular? Ay, pastor, ya todos estamos listos para irnos con el Señor Jesús. La del moño colorado. Ya no me acuerdo de qué canciones hayan inventando eso. ¿De quién eres, hermano? ¿Los Tucanes o de los Tigres? Ay, alguien sabe de quién es esa alabanza, ¿verdad? Bueno, volver atrás es como nuevamente caer otra vez en eso. Cuando hablamos acerca de la alabanza, que no es tema, pero es importante saberlo, déjeme decirle que la música tiene un poder muy grande sobre nosotros. Yo recuerdo, mire, yo tengo un cuñado, que es mi cuñado el más grande, se llama Antonio. Él entró muy joven a la escuela militar, a los 16, 17 años en la Ciudad de México. Entró para meterse como paracaidista, aplicó y quedó. Y dice, y ahí estuve 6 años, dice, sirviendo al ejército. Pero en una ocasión de esas me estaba platicando, me dice, cuñado, ¿sabes por qué me metí a la escuela? ¿Por qué me metí al ejército? Y le dije, no. Me dijo, por la incondicional. Yo dije, por la incondicional. Pero tu esposa se llama Claudia. No, me dijo, es que en ese tiempo Luis Miguel andaba todo lo que daba, dice. Y él, dice, hizo una canción que se llamaba La Incondicional. Y yo andaba de novio, me dice. Y me enganché tanto de esta muchacha que cuando yo miré la canción de La Incondicional, yo se la dediqué. Y no sé, dice, me voy a meter porque Luis Miguel se ve bien guapo y bien rudo ahí en el ejército. Y me metí por La Incondicional. Mire, hermano, le voy a decir algo. No puedo jurar, pero ahí hay un Dios de testigo que es verdad lo que estoy diciendo. Él me dijo, yo me metí al ejército por la canción La Incondicional de Luis Miguel, me dijo. Santo, yo pensé que porque amabas a la patria, dije. O sea que la música tiene una influencia muy poderosa, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. Pero diga conmigo, pero yo no soy de los que retroceden. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en capítulo 5, versículo 17, diciéndole, de modo que si alguno está en Cristo, se le sabe de memoria, las cosas viejas, diga conmigo, la incondicional ya pasó. ¿Qué otra le gusta, hermano? ¿Qué otra alabanza le gusta del mundo? Ya pasó. ¿Qué otra alabanza le gusta? Del hermano Juan Gabriel. Las cosas viejas pasaron. Por eso hace ratito que el pastor se puso a danzar y agarró la mano de uno y de otro. Yo le voy a confesar algo, hermano, por ahí voy a pisar un callo. Pero a veces yo he ido a fiestas, ¿verdad? Y yo he visto que hermanos se goza bien bonito en la chuleta. Bien bonito en la chuleta. Y se vale bailar, y no es pecado porque los israelitas bailan.
Ah, pero en la iglesia no danzan. Ah, caray. ¿Cómo estará eso, digo? Y les dices, y hasta te quieren forzar, ¿no, Víctor? Vente, vamos. Pero en la iglesia, donde se alaba y se adora a un Dios vivo, ah, no, porque no. Santo es el Señor. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? Un descuido espiritual. Dejó de orar, dejó de adorar. Un descuido espiritual. Creyó que sus capacidades eran suficientes y que ya no necesitaba la bendición de Dios. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Diga conmigo, en esta mañana, Cristo quiere limpiar mi corazón. Cristo quiere hacer de mí una persona nueva. Cristo quiere que yo me goce en Él. Hay una canción de un joven llamado Barak que dice, y le dice a Dios en su letra: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que ya solo dependo de mí, corrígeme. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Colosenses 1, 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Si usted quiere tomar ese tiempo para pasar aquí adelante y hablar con Dios y decirle: Señor, es verdad, yo me he descuidado mucho, Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a todos, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos y que gobiernas sobre los cielos de los cielos, Señor, y cuanto más en esta tierra, en esta preciosa mañana nos ponemos en tus bellas y poderosas manos, Señor, para reconocer, Señor, que muchas veces hemos hecho lo que hizo Esaú, Señor, que muchas veces descuidamos nuestra intimidad contigo, Señor, que en ocasiones descuidamos nuestra relación contigo, que descuidamos, Señor, la obra que nos has confiado. ¿Cuántas veces, Señor, no te hemos dicho perdóname? ¿Cuántas veces, Señor, no te hemos dicho: Señor, mira, aquí en este corazón hay enojo, hay ira, hay envidia, hay egoísmo? Hoy en esta preciosa
preciosa mañana, si hay algo con lo cual tú te hayas identificado con la palabra, levanta tus manos. No dejes que el diablo te robe esa bella oportunidad de reconciliarte con tu Creador. Al único que le conviene que tú y yo aparentemos que no necesitamos la gracia, es a Satanás, el diablo. Pero aquí en esta preciosa mañana hay una persona llamada Espíritu Santo de Dios, que es quien dice la palabra de Dios, que gime delante de Dios con sonidos indecibles. Hoy en esta mañana el Espíritu Santo, a través de tu humillación, a través de tu oración, a través de tu arrepentimiento y mi arrepentimiento, Él gime delante de Dios y dice: perdónalo, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor, fortalécelo, Señor. Oh Dios, en esta preciosa mañana venimos delante de ti, Señor, para exponernos delante de tu luz, para exponernos delante de tu presencia, para decirte, Señor, perdónanos por todas las veces que hemos retrocedido, por todas las veces que el enojo nos hace retroceder, por todas las veces, Señor, que quizás una raíz de amargura que venimos trayendo oculta en el corazón, Señor, nos ha hecho retroceder y nos hace caer de tu gracia, porque sabemos que una de las cosas que tú pides, Señor, principalmente es amar, es perdonar, es restaurar. Tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios de restauración. Tú no eres un Dios de indiferencia, tú no eres un Dios de odio, tú no eres un Dios de coraje. Tú, Señor, quieres enseñarnos a depender 100% de ti. Nos presentamos delante de ti, Señor, no como justos. Yo no me presento como un justo ante ti, Señor, sino como un pecador, como alguien que tiene necesidad de ti, necesidad de tu Espíritu, necesidad de tu presencia, necesidad de tu gracia, necesidad de tu amor, Señor. Háblame, no me dejes contigo, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber en qué estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volveré al camino donde un día los entregamos el dolor, el rencor, el enojo, Señor. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿por qué no dejas tu lugar y vienes aquí adelante y te humillas ante Dios? ¿Por qué no dejas tu lugar y te conviertes en un Jacob que busca la bendición de Dios? Y dejamos esa actitud de Saúl que decimos: no necesito levantar las manos, no necesito dejar mi lugar. ¿Para qué? Yo estoy bendecido por Dios, yo soy fuerte, yo no necesito que el hermano o que nadie me ministre, porque yo soy un hijo de Dios. Deja esa actitud de Saúl. No sirve. Dijo el escritor a los hebreos: no sea pues que brotando de una raíz de amargura les pase lo que le pasó a Esaú, que se olvidó de dónde venía su bendición, que se olvidó quién es el que le había dado el talento, que se olvidó quién es el que le había confiado los dones. Hoy en esta preciosa mañana deje su lugar, véngase aquí al frente y comience a hablar con su Creador, comience a hablar con su Dios, decirle: Señor, tengo esta raíz de amargura, Señor, odio, estoy enojado contra tal persona, pero en esta mañana, por tu Espíritu Santo, yo quiero ser libre. En esta mañana, por tu Espíritu Santo, que se rompa esta cadena que me ata, Señor. En esta mañana, por tu Espíritu Santo, que toda raíz de amargura salga de mi corazón.
Gracias, Señor. Ahí levante sus manos al cielo, levante sus manos a Dios, dígale: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, vengo como Jacob delante de ti, Señor. Vengo a levantar mis manos delante de ti para pedir tu ayuda, Señor, para pedir tu auxilio, para pedir, Señor, tu restauración, para pedir tu misericordia, para pedir tu gracia, Señor. Muchas veces podemos estar enojados también con Dios, y pudiera haber una raíz de amargura en tu corazón porque Dios, sientes que Dios te quitó algo. Y puedas decir: ¿cómo puedo servir a aquel que me quitó? Sin entender los planes de Dios. Yo pude haber dicho: Señor, tú me quitaste donde yo estaba. No vuelvo a servir a los pobres, no vuelvo a hacer nada para nadie. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para mí. Por eso en esta mañana levante sus manos y dígale: Señor, te amo y no quiero esto en mi corazón, no quiero este odio, te amo, no quiero este descuido espiritual, te amo, no quiero esta indiferencia, Señor, entre tu pueblo, te amo y no quiero lo que me estorbe para poder recibir tu gracia esta mañana. Eres el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder.